Hola, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hoy es 15 de enero de 2023. Ha transcurrido esta primera quincena de este año 2023 y le damos gracias al Señor porque estamos aquí y nos permite exaltar su nombre primero que todo y también desde esta plataforma llevar a cada uno de ustedes un mensaje de inspiración cristiana. Anhelamos que la palabra de Dios impacte su vida y que a través de la palabra de Dios usted pueda ser transformado, su mente y su espíritu. Si usted es una de esas personas que aún no ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, quizás le gusta escuchar estos espacios cristianos, pero no ha tomado una decisión personal de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, el Señor está tocando la puerta de su corazón y esta es la oportunidad que Él está extendiendo para que usted tenga todos esos privilegios de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Si usted es una persona que quizás alguna vez aceptó al Señor Jesús, pero ha tenido en poco la vida cristiana, el caminar en la vida cristiana, quizás se conforma con escuchar un poco de la palabra de Dios desde su casa, desde algún lugar escondido, pues también esta es la oportunidad que el Señor toque su corazón y tenga propósitos nuevos para este 2023. De pronto la palabra de Dios hoy está llegando al corazón suyo como una palabra de aliento. Quizás está pasando por una dificultad y el Señor está hablándole a través de su palabra, a través de los cánticos que entonamos en esta mañana. Y ese es el propósito, que de las diversas formas en las que el Señor, en su gracia, en su multiforme gracia, llega a cada uno de nosotros con una porción de su palabra, con un cántico, con algo que dice el predicador, y que seamos impactados cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Queremos recordarles que tenemos actividades en la virtualidad. Estamos estudiando el libro de los Salmos los días martes a las 6:30 de la tarde. Le esperamos este próximo martes por medio de la plataforma Zoom. 6:30 tenemos un estudio de un capítulo del libro de los Salmos. El día jueves tenemos reunión de oración, también a las 6:30 de la tarde. Las damas que están esperando noticias de su reunión los miércoles próximamente van a tener la noticia de la fecha de reinicio de esta actividad. Y los días domingo, a esta hora, a las 8 de la mañana, tenemos este espacio que transmitimos con mucho amor para la gloria del Señor y con el propósito de llegar hasta cada uno de ustedes, como ya lo dijimos, con una porción de la palabra de Dios. Todos los domingos, a esta hora de la mañana, por la plataforma YouTube, hacemos esta transmisión. Y esta transmisión queda grabada de manera que si usted quiere repetir algo que le gustó del mensaje, puede volver a YouTube, buscar Centro Bíblico Bucaramanga y buscar la transmisión del día domingo 15 de diciembre, de enero, que es hoy. Entonces, le invitamos, además en YouTube hay una cantidad de contenido disponible que ha sido grabado a través de los últimos años y que allí puede repasar, disfrutar, deleitarse en él para su crecimiento espiritual. También hoy domingo a las 10 de la mañana en cada uno de nuestros lugares de reunión tenemos la actividad presencial, actividad que llamamos reunión dominical, escuela dominical, le dicen algunos todavía, pero no es más que una reunión para toda la familia. Usted puede venir con sus hijos, en familia, disfrutar de un momento de comunión y encontrar también alimento de la palabra de Dios. Hay en cada uno de los lugares un espacio para que cada uno de nosotros seamos edificados y confortados para la gloria de Dios. Así que le invitamos 10 de la mañana en el norte de la ciudad, frente a la cancha Esperanza de Esperanza 1, allí está el centro bíblico. En el centro de la ciudad, en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191, también allí hay un centro bíblico. Y en el sur de la ciudad de Bucaramanga, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. También encuentra allí sobre la avenida principal del barrio Lagos el centro bíblico. Les esperamos, están todos invitados. Ahora en este momento queremos invitarle a que comparta con nosotros estos cánticos, preste atención al contenido de estos cánticos
para que sean de inspiración para usted, para que el Señor también llegue hasta su corazón a través de la letra de estos cantos. Y después de esto, vamos a tener el plato fuerte de esta mañana, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Llora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, que Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios me invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. De sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube. Vuelves a alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Vuelves a alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Vuelves a alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Vuelves a alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya vive en mí. Para mí en mi vida es todo, siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, tiempos me da. Si estoy enfermo, Cristo me alienta y da mi alma seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya vive en mí.
feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfos me da. Si estoy enfermo, Cristo me alienta y da mi alma seguridad. Muy bien, estamos entonces listos para el tiempo que sigue, que es la predicación de la palabra. Queremos insistir en lo que siempre decimos en este momento. Apague, desconecte cualquier distracción que le robe ese privilegio de deleitarse en la palabra de Dios. Tenga sus 5 sentidos puestos en lo que el Señor quiere decirle, porque el que está hablando es el Señor, a través de su palabra, a través de un instrumento suyo, que es el predicador, pero quien habla es el Señor. Así que le invitamos a que preste atención al mensaje que el Señor tiene para usted. En esta serie que el hermano Jorge Enrique Pinzón empezó el primer día de este año, con una serie acerca de los propósitos para el nuevo año, y hoy tiene su tercer capítulo. Así que adelante, hermano Jorge, que el Señor le bendiga. Gracias, mi hermano Esaú. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están visitando esta mañana por esta página. Quisiera compartir la presentación. Vamos a mirar. Listo. Y listo por este lado. Bueno, ya estamos a 15 de enero de este 2023, ¿verdad? Y bueno, sabemos que el tiempo pasa definitivamente. Pero bueno, todavía estamos a tiempo, estamos haciendo proyectos y me pareció curioso porque parte de las cosas que estos días es que se salió un numeral, como todas las cosas que salen hoy en la tecnología, que se llama Este Año Sí. Y este año sí habla de proyectos. Todos tenemos propósitos de año nuevo. Todos decimos, yo lo voy a cumplir. Todos decimos, este será mi año. Y empezamos bien así. La pregunta es, ¿cuántos de los proyectos o de los propósitos que tenemos para el 2023 están escritos en cuadernos del 2021, del 2020, del 2019, del 2014? Y es que muchas veces sucede eso porque iniciamos bien y se nos apagan las pilas y como que no salimos más, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos un nuevo camino, tenemos que tener trazado el camino, por eso hay que crear un proyecto, pero también hay que entender que hay que caminar para adelante. Y si tú das un paso, pues algún día lo lograrás. Por eso yo estoy totalmente seguro que si queremos tener un buen 2023, no es solo seguir esos 10 consejos que hemos hablado la vez pasada, no es solo tener una buena actitud, que hay que hacerlo, como lo vimos hace 8 días, pero también es actuar, no solo planear. Y para actuar tenemos que evaluar las cosas, que es lo que hace nos falta. Por eso pienso que ya es hora de actuar y no solo de planear. Escogí un texto, bueno, orando, Dios me guió en este texto, en Proverbios 24, del 30 al 34, que si usted me permite lo vamos a leer. Proverbios 24, 30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, ya habían cubierto su paz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bueno, este texto es interesante, ¿verdad? Porque quien escribe este texto, a diferencia de muchos de nosotros, él habla de 3 cosas que son verdaderas, 3 acciones que son sabias. Y si queremos enfrentar el año 2023, pues tenemos que ser sabios. Y en el versículo 32 refleja esto. Y dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Y qué fue lo que miró? Pues lo que está en el versículo 30 al 31. Vio un hombre perezoso, vio un hombre falto de entendimiento que tenía un buen terreno, pero que no hicieron nada por ese terreno y entonces lo que hizo fue que toda esa productividad que podía tener se perdió. Y entonces ve toda otra persona que tiene unas acciones. La acción es que empieza a dormir, empieza a cabecear, pone mano sobre mano y no actúa.
Creo que este texto lo que nos quiere mostrar es que si queremos crecer en el 2023, si queremos disfrutar del 2023, lo que tenemos que hacer es actuar. Pero actuar basado en los 10 consejos que vimos primero, en Josué 1, 1 al 11, o con una buena actitud, como lo vemos en Deuteronomio 13, 14, para entender que hay 3 acciones sabias para enfrentar el año 2023. Vamos a orar y que Dios sea quien nos guíe, quien toque el corazón y la mente de cada uno de nosotros para entender esas 3 acciones sabias para enfrentar el año 2023. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por esos 15 primeros días de este año, Señor. Gracias por la bendición que nos has dado. Pero, Señor, gracias porque todavía nos quedan 347 días para disfrutar, para recorrer y para actuar. Y enséñanos a través de este texto, de lo que hemos estudiado y de tu palabra y del tiempo que dedicamos en meditar contigo y en orarte a ti, escuchando tu voz también, a cómo administrar fielmente este año 2023. Que todo sea bajo tu guía, bajo el propósito que tú tienes para nuestra vida. Y que todo lo que hagamos sea para gloria tuya y para crecimiento nuestro, pero también para crecimiento de la iglesia. Y que podamos impactar a muchas otras personas, no solo con el Evangelio, sino con nuestras vidas enteras en servicio a ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, es fácil entender que el versículo 32 dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y el texto lo que está diciendo es que él vio 2 cosas. Lo que está en el versículo 30 al 31 y lo que está en el 33 y 34, y en la mitad aclara lo que está haciendo. Entonces lo primero que dice es que él miró. Lo segundo es que lo puso en su corazón. Es decir, él miró, luego dice que él reflexionó, y por último lo puso en consejo, es decir, tomó decisiones. Queridos hermanos, hay 3 acciones sabias para enfrentar el 2023. Y tiene que ver con que nosotros tenemos que aprender a analizar las cosas que vemos. Dios inquieta nuestras vidas de tantas y de tantas maneras y a veces nos hace ver necesidades en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, pero como que las vemos y las seguimos viendo y no hacemos nada. Cuando Dios quiere obrar nuestras vidas y nos muestra las cosas, y nos muestra las cosas no para decirle, ay, fulanito no hace, mira, aquí nadie hace nada, es que acá nadie barre, es que acá nadie levanta, aquí nadie hace. No, Dios nos permite ver las cosas para que reflexionemos. Y en ese reflexionar podemos poner en nuestro corazón y decir, hombre, alguien debería hacer esto. Y tomar consejo implica que yo soy el que tomo la decisión. Es decir, Dios coloca en mi corazón el reflexionar, pero también coloca en mí la capacidad de tomar decisiones para actuar. Todo lo que da productividad es lo que actuemos, no lo que no actuemos. Y este texto nos lo va a enseñar. Por eso dice Proverbios 24, 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo. Y vamos a hablar de 3 acciones sabias para enfrentar el 2023. La primera, tenemos que aprender a evaluar las cosas. Por eso dice, miré, evaluó. Segundo, lo puse en mi corazón, reflexionó. Él empezó a reflexionar. Ay, queridos hermanos, las cosas no es solo verlas y quejarnos, o no solo verlas y criticar. Es reflexionar, porque tal vez nosotros estemos haciendo cosas peores, ¿verdad? Y obviamente que el evaluar y el reflexionar nos debe servir para tomar decisiones, para que en el año 2023 podamos crecer y salir adelante, ¿verdad? 3 acciones sabias para enfrentar el 2023. Evaluar, reflexionar y decidir. Ahora, cuando hablamos de evaluación tenemos que preguntarnos, ¿y qué evaluamos? Pues debemos de evaluar todo lo que miramos. Cualquier cosa que sucede, debemos de evaluarla, que no pasa por desapercibido, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que reciben WhatsApp y son falsas noticias. Y estas personas inmediatamente las reenvían. Y no se dan cuenta que lo que hicieron fue reenviar algo que es falso. Uno debe evaluar, ¿eso es cierto o eso es falso? Yo tengo un compañero médico de un grupo de WhatsApp médico y cuando llegan noticias de ese tipo, que por ejemplo están regalando sillas de ruedas en el González Valencia, él llama al González Valencia, pregunta, y allá le dicen, no, eso es falso, eso es de hace 4 años. Y contesta, este mensaje es de hace 4 años. Porque el evaluar nos permite actuar. Pero cuando no evaluamos, hacemos las cosas porque sí, como borreguitos hacemos las cosas. Pero si queremos enfrentar bien el año 2023, tenemos que aprender a evaluar. Y evaluar todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Uno tiene que evaluar y no creer todo lo que escuchamos. ¿Cuántas noticias
se nos dicen de lo que está pasando. Pero estamos evaluando, estamos analizando eso. El que escribió este texto nos habla de que él miró, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que miró? Proverbios 24:30 nos dice: pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña del hombre falta de entendimiento. Miren lo importante. Él pasa junto al campo. ¿Qué fue lo que él vio? El campo. Pero él, viendo el campo, analizó que el hombre era perezoso. Y luego pasó a un viñedo, a un sembrado de uvas, pero vio que era un hombre falto de entendimiento. Entonces, él vio uno que era perezoso y otro que era falto de entendimiento, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo pudo notar él que un campo era de un perezoso y otro era un falto de entendimiento? Yo me imagino, seguramente, que no vio a las personas, ¿verdad? Pero sí vio que había un campo que estaba dañado, que se podía sembrar, que era un campo bueno, que era una tierra adecuada, pero que el dueño de ese campo no había hecho nada. ¿Y por qué no había hecho nada? Por pereza. Y más adelantico, al lado, vio una vid, ¿verdad? Vio un campo de uvas, pero seguramente esas uvas ya estaban dañándose y nadie las bajaba, ¿verdad? Porque este tal vez no era perezoso porque todo el campo estaba limpio, porque había quitado la maleza, porque lo había cuidado, pero esta persona no entendía el proceso de las uvas, ¿verdad? Eso, el que hizo, evaluar. Queridos hermanos, tenemos que aprender a evaluar cosas que pueden mejorar si actuamos y evitar la pereza. Pero también hay muchas cosas en la vida que tenemos que entenderlas para hacerlas, ¿verdad? Dos ventajas importantes, y es dejar la pereza y mejorar nuestro entendimiento. Mejorar la pereza y mejorar nuestro entendimiento. Porque lo que él vio fue eso. Ahora, ¿qué hace el perezoso? No actúa. ¿Y qué hace el falta de entendimiento? No entiende. Dos grandes problemas que pueden llevarnos a enfrentar mal el 2023 es la pereza y el no entender las cosas. Por eso tenemos que evaluar nuestra vida. Y hay personas, o pueden haber personas, que lleven 2 o 3 años que han querido mejorar sus ingresos económicos, pero que podrían mirar que es que se levantan a las 9 de la mañana, que desayunan, que dan una vuelta, se ponen a ver televisión y pasa el día y no hicieron nada. Y si no actúa, pues ¿cómo van a mejorar las cosas, verdad? Otras veces hay personas hoy que están buscando un trabajo, pero que estas personas no saben mucho de tecnología. Y no entendemos que hoy en día es importante la tecnología, como es importante los idiomas. Por eso es importante que todos los jóvenes entre los, no sé, 5 o 6 años y los 18 o 20 años aprendan algún idioma como el inglés, el francés, porque es que de aquí a mañana todo, con esta globalización, todo va a ser con idiomas. Y si uno no sabe otro idioma, está limitado en la competencia con otras personas. Pero no solo eso, cada día el ser humano tiene que aprender más y tener mayores capacidades. No importa su actividad, no importa su nivel, no, cada día tenemos que hacer 2 cosas: actuar, aprender artes, aprender cosas, ¿verdad? Y entender las cosas para poderlas hacer. ¿Cuál fue el problema? Que él vio esos campos, ¿verdad? Y vio que habían 2 personas, el perezoso y el falta de entendimiento, ¿verdad? Y dice el versículo 31, ¿por qué él notó eso? Porque aquí, por toda ella, ese campo que había visto, y toda la vid que había visto, el viñedo, habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su paz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Es decir, cuando una persona no actúa, cuando una persona no entiende las cosas, pues tiene consecuencias. En este campo, en el terreno, se llenó de espinos, se llenó de ortiga, maleza, y se destruyó la cerca de piedra. Ahora, eso es importante entenderlo porque es que cuando uno no entiende los procesos de agricultura o de cuidado de tierras, pues seguramente no va a dedicarle tiempo a quitar la maleza o a recoger bien los frutos en el momento adecuado. Y eso obviamente hace que las cosas se dañen. Este hombre, cuando mira, evalúa y dice: la pereza y la falta de entendimiento traen consecuencias y pueden destruir los mejores y más productivos terrenos. Estas personas pueden tener el mejor terreno, el terreno más productivo, pero 2 cosas le impidieron que ese terreno fuera productivo: la pereza y la falta de entendimiento. Tal vez en donde tú estás hay cosas productivas por hacer, pero a veces el pensar en que no somos capaces o
o la pereza o no entender los procesos, nos llevan a perder esa productividad. Por eso, querido hermano, si queremos enfrentar el 2023 de una forma adecuada, lo primero que tenemos que hacer es aprender a evaluar. Y al evaluar tenemos que tener dos decisiones. Uno, debemos dejar la pereza. Y otro, debemos de empezar a entender las cosas, tener mayor conocimiento, ¿verdad? Porque es que la pereza, la falta de entendimiento tiene consecuencias. Y también en nuestras vidas, ya sea en la empresa, ya sea en cualquier trabajo. Si a mí me contratan para hacer X trabajo y a mí me da pereza hacerlo, pues obviamente eso me va a llevar a la destrucción y a perder ese trabajo. O si a mí me ponen a hacer algo que yo no entiendo y yo no busco cómo capacitarme para eso, pues lo voy a perder. ¿Y cuántas empresas, cuántas vidas se van a acabar por esto? Por eso tenemos que aprender a evaluar lo que está pasando en estos lados, porque si no los evaluamos, entonces la pereza y la falta de entendimiento que traen consecuencias pueden destruir nuestros propósitos y nuestras vidas en el año 2023. Por ejemplo, si yo no entiendo las cosas de salud, la importancia de tomar agua, la importancia de hacer ejercicio, la importancia de alimentarme bien, si una persona es diabética y no entiende que debe dejar el azúcar, o si está pasado de peso y que dejar las harinas, pues eso de una otra manera va a tumbar esa cerca de piedra que es su cuerpo y lo va a destruir. Uno por falta de entendimiento, pero el otro también por la pereza de hacer las dietas o de hacer el ejercicio. Querido hermano, hay proyectos para este año. Esos proyectos nos deben llevar a tomar una buena actitud. Y esa buena actitud nos debe llevar a decir, a partir de momento voy a empezar a actuar en las cosas adecuadamente y lo que yo no sé, voy a tratar de aprenderlo. Voy a tratar de aprenderlo para que quite la pereza y quite la falta de entendimiento. El versículo 33 nos aclara un poco más. Dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Antes que había visto las consecuencias. Aquí mira cómo es el proceso de asumir esas consecuencias. Es simplemente un poco de sueño, ¿verdad? Es cabecear un poco y otro poco. A veces, sobre todo en Santander, en Bucaramanga, hay personas que hacen siesta. La siesta es algo muy común y no es malo. Claro, cuando la siesta es de 5 o 10 minutos. Pero una persona que tenga mucho que hacer, que tenga mucho que producir y haga siestas de 2 o 3 horas, pues obviamente ese poco de sueño y ese cabecear y cabecear es complicado. Lo otro que nos dice el texto es que uno no debería estar cabeceando. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que preparar una conferencia o preparar un estudio o tengo que hacer algo que no me implica mucha actividad, pero estoy con sueño, estoy cabeceando y cabeceando, pues yo debería preferir irme a dormir 5 o 10 minuticos y luego levantarme para hacer las cosas. Porque uno con sueño, cabeceando, no va a ser productivo. No va a ser productivo, ¿verdad? Entonces no solo la pereza y la falta de entendimiento, sino es como hay acciones, como ese poco sueño, el dormir y el dormir, o el estar cabeceando porque no estamos muy bien y nos impiden, ¿verdad? Pero lo otro que dice es poniendo una mano sobre otra mano y otro poco para dormir, ¿verdad? El texto sí nos dice que cuando uno cabecea debería descansar, pero nos está diciendo que el problema es que cuando una persona tiene sueño, cuando empieza a cabecear, lo que hace esta persona se pone a dormir. Y ese dormir y dormir y dormir trae consecuencias. No está hablando de la persona que hace la siesta de 5 o 10 minutos. No está hablando de la persona que trasnochó haciendo algún trabajo y le dio un poquito de sueño y va a descansar 15 minutos. No. Está hablando de que hay personas, que fue lo que vio el autor de este texto, ¿verdad? Miró y vio. ¿Y qué vio? Que hay personas que empiezan, ¡ay, tengo un poco de sueño! Y empezó a cabecear y dice, ya lo que voy a hacer es ponerme a dormir. Y se puso a dormir, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las consecuencias? Dice, así vendrá como caminante tu necesidad. Porque se van a presentar obstáculos. Y el principal obstáculo es que no va a hacer lo que tiene que hacer. Y ese obstáculo le va a crear una necesidad. El texto está hablando más o menos de que cuando yo no tengo algo estable, si no soy caminante, tengo muchas necesidades. ¿Por qué? Porque no soy productivo. Ese es el caso de los emigrantes, ¿verdad? Ellos caminan y caminan, caminan, pero no pueden hacer algo productivo porque no tienen estabilidad. El texto lo que está diciendo es que cuando usted hace más sino dormir y dormir y dormir, no va a tener una estabilidad. Tanto que pareciera que como un caminante va a venir su necesidad. Es decir, que no va a tener estabilidad en lo que hace y por no tener estabilidad en lo que hace, pues no va a producir para sus necesidades. Pero también está diciendo, y tu pobreza como hombre armado. Va a venir la pobreza.
Porque si una persona tiene una empresa o si una persona tiene un negocio y no hace más sino dormir y dormir, pues ¿cómo va a producir? Entonces el texto nos habla de que él vio a una persona perezosa y una que tenía falta de entendimiento. Pero cómo estas dos cosas hacen que todo esto produzca consecuencias y que la causa por la cual se producen esas consecuencias de espinos, ortigas y se quiebre el muro, la pared, es simplemente porque esta persona deja de trabajar, deja de producir. Entonces no es estable y no tiene estabilidad. Yo creo que Dios nos permite a nosotros ser estables. Uno debería ser lo más estable en todas las cosas, ¿verdad? En el hogar, en su trabajo, en su iglesia, y no estar cambiando de hogar cada rato, cambiar de trabajo cada rato, cambiar de iglesia cada rato, porque no es lo adecuado. Si queremos 3 acciones sabias para enfrentar el 2000, tenemos que evaluar lo que está pasando con las personas y ver cómo muchas de estas personas que son inestables lo que hacen es crear necesidad y cómo esta inestabilidad produce pobreza en los seres humanos. Y entonces, ¿qué hice después? Miré y lo puse en mi corazón. Después de que él evaluó todo esto de esta persona perezosa y esta persona con falta de entendimiento, él lo puso en su corazón, es decir, meditó, reflexionó. Meditar o reflexionar es pensar en lo que ha sucedido y buscar cómo aprender y no pasar por las mismas. Eso es lo importante. Lo importante no es que yo vea y siga yo cayendo y haciendo lo mismo que otros, que le sucede eso. Hace unos meses un amigo me llamó y me dijo que lo habían robado. Le dije, ¿cómo lo robaron? Y yo, no, mano, pues me llamaron y que a mi esposa la habían detenido y que venía un fiscal por una plata y yo le di la plata. ¿Y usted no sabía que es un robo? Sí, claro, sino que a mi tío lo robaron, a mi primo lo robaron y a 2 amigos más lo robaron, lo mismo. Pero bueno, si usted se dejó robar de esa manera, entonces, ¿qué está pasando? Pero ¿me entienden? Que a veces sabemos las cosas, pero no entendemos los procesos. O nos da pereza actuar de una forma adecuada y eso lo que hace es producir consecuencias en nuestras vidas. Cada experiencia y cada prueba está hecha con el fin de que aprendamos y crezcamos. Por eso, si queremos enfrentar el 2023, tenemos que aprender de las pruebas de otras personas. Tenemos que aprender de nuestras experiencias, evaluando y reflexionando en las cosas para no caer. El Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Mire lo que dice el texto. El texto está diciendo es que esta persona no es perezosa, ni tampoco es falta de entendimiento, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, él actúa. Él se deleita en la palabra de Dios, medita en ella día y noche y actúa de acuerdo a esa palabra de Dios. Y por eso dice el versículo 3, con el tiempo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Querido hermano, querido amigo, todo en la vida tiene consecuencias. Todo en la vida son resultados de nuestras acciones. Por eso tenemos que aprender a mirar cómo son nuestras acciones, a reflexionar en esas acciones y a tomar decisiones. El 2023 no puede ser igual al 2022 ni al 2021. Si tenemos que cambiar, tenemos que empezar a evaluar cómo ha sido nuestra vida, a reflexionar qué cosas hemos hecho de una forma inadecuada para salir adelante. Dice que hay 3 clases de hombres, el sabio, el inteligente y el necio. Dicen que el sabio aprende la experiencia de otros, aprende la caída de otros y aprende y enseña. ¿Qué quiere decir eso? Sabio es aquella persona que ve que a alguien le pasa algo y él aprende esa experiencia y él no cae. Y como no cae, él aprende. Y fuera de eso está dispuesto a enseñarle a otros. Es decir, el sabio no va a aprender de sus caídas. Claro, si algún día cae, pues aprende, ¿verdad? El inteligente aprende de su experiencia. Es decir, el inteligente, el que va por la calle, le sucede algo y él aprendió. Cae y aprende. O sea, ¿cuántas veces cae? Una sola vez. Porque aprende y la guarda y dice, ay, yo caí por eso, por esto. Pero el necio no aprende. El necio, aun que tenga experiencias, cae y sigue cayendo. No aprende. Y enseña a los otros, pero porque su vida es inadecuada. Cuando dice lo puse en mi corazón, quiere decir que esa persona reflexiona. Pero, ¿cómo estamos reflexionando nosotros? ¿Como sabios? ¿Como inteligentes? ¿O como necios? Porque tú y yo podemos aprender de la experiencia de otros. Yo puedo, por medio de lo que le pasa a otros, aprender y decir, uy, voy a cambiar. Yo evalúo eso, reflexiono y tomo una decisión distinta. ¿Verdad? El inteligente dice, ah, caí, pero eso no me vuelve a pasar. Reflexiona, ¿por qué fue que caí? Yo caí fue por eso, si yo hubiera hecho esto. Y entonces él aprende y toma decisiones. A partir de momento no vuelvo a hacer esto.
Pasa el tiempo, pasan los años y todo sigue igual o decayendo por no aprender. Solo vemos que pasa lo mismo. ¿Cuántas personas tenemos el mismo proyecto hace 10 años o 15 años y no ha surgido? ¿Y sabe por qué no surge? Porque no actuamos. Y no actuamos porque no evaluamos las cosas, porque no reflexionamos en las cosas. Y obviamente si no evaluamos y no reflexionamos, no tomamos decisiones. Este reflexionar implica que hay obstáculos para mi crecimiento personal y yo tengo que evaluarlos. Y yo tengo que reflexionar y preguntarme, Jorge, ¿usted por qué no ha crecido en esto? Jorge, ¿usted qué le ha impedido salir adelante en esto? Porque todo obstáculo trae consecuencias. Y yo sé que si yo no cambio mi vida en este momento, pues las cosas se van a deteriorar y como decía, vienen espinos, ortigas y se derrumba la pared, así sea de piedra. Porque la mayoría de obstáculos, el problema es que son internos. La mayoría de luchas son con nosotros, no con los demás, hermanos. Claro, yo entiendo que hay una lucha espiritual, como dice en Efesios 6, pero la mayoría de veces el perezoso ¿con quién lucha? Consigo mismo. El falta de entendimiento consigo mismo. Alguien hablaba alguna vez en una empresa para una conferencia de liderazgo y les dijo al personal de la empresa que quería mostrarles cuál era su peor enemigo. Y los llevó a un salón donde había un ataúd y ellos tenían que abrir el cajoncito del ataúd y había un espejo. Y le decía, el peor enemigo de su vida es el que usted ve allá. Y claro, la gente abría y se miraba a sí mismo y se asombraba y se asustaba. Siempre porque dicen, porque muchos de ustedes están ya muertos, porque no actúan como deben de actuar. Y queridos hermanos, yo pienso que a veces nosotros, no solo por la presa o por la falta de entendimiento, sino simplemente porque nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida, no actuamos. Y tenemos hábitos inadecuados y esos hábitos tenemos que cambiarlos. Pero la única forma de cambiarlos es cuando evaluamos nuestras vidas, cuando reflexionamos en nuestras vidas y tomamos una decisión de cambiar. Yo no puedo culpar a otros de la falta de mi crecimiento integral, ya sea mi crecimiento como persona, de mi crecimiento económico, de mi crecimiento familiar, de mi crecimiento espiritual. Yo no puedo culpar a nadie. Hermanos, cada uno de nosotros debe tomar decisiones y nadie las puede tomar por mí. Por eso cada uno de nosotros debe crecer de acuerdo a lo que mira, de acuerdo a lo que pone en su corazón y de acuerdo al consejo que toma. ¿Sabes que muchos permitimos que los obstáculos crezcan porque se convierten en hábitos? Y ese es el problema. Que esos hábitos que yo tengo crecen y siguen fortaleciéndose. Y esos hábitos inadecuados son los que están destruyendo mi vida. ¿Cuál era el hábito del perezoso? Pues tener sueño, cabecear, poner mano y sobre dormir. Y el de falta de entendimiento, como no entendía los procesos, pues no hacía nada, ¿verdad? Nuestros peores enemigos son la pereza y el no entender las cosas. Por eso, si queremos enfrentar el año 2023 de una forma sabia, tenemos que dejar la pereza y tenemos que aprender a capacitarnos para entender las cosas de una forma adecuada. Los logros y los desaciertos son solo resultado de nuestros actos. Si no actuamos, no conseguimos nada. Si queremos cambiar los resultados, debemos cambiar nuestros pensamientos y luego nuestras acciones. Hace unos meses dimos un estudio sobre eso de los pensamientos y hablamos de la importancia del pensamiento. Porque es que el pensamiento se convierte en palabras, las palabras en acciones, las acciones en rutinas o en hábitos, y esos hábitos son los que generan un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida estamos formando nosotros? Si queremos reflexionar, tenemos que pensar cuáles son los principales obstáculos para mi crecimiento. ¿Qué impide que yo crezca? Y repito, no busquen afuera, busquen mejor dentro de cada uno. ¿Será que yo no he crecido espiritualmente porque no leo la Biblia? ¿Será que no estoy orando lo adecuado? ¿Será que no estoy asistiendo a la iglesia? ¿Será que no estoy haciendo mi devocional? ¿Será que no estoy aplicando lo que la palabra dice a mi vida? ¿No estoy aprendiendo de ella para cambiar mis acciones? ¿O simplemente tengo hábitos de mi vieja naturaleza que siguen y que luchan contra la parte espiritual y que a veces esa vieja naturaleza puede más que la parte espiritual? ¿Cuáles son tus obstáculos para evitar tu crecimiento tanto a nivel económico, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel familiar? ¿Cuáles son tus obstáculos que impiden ese crecimiento? ¿Qué están produciendo esos obstáculos? ¿Logros o desaciertos? ¿Será que si miramos nuestra vida con nuestras acciones, es más las cosas que logramos o son más las cosas en las que nos equivocamos? Porque tal vez el problema es que no entendemos las cosas.
Y yo intento y yo lucho y yo salgo, pero es que no entiendo. Y por más que intente, por más que luche, pues nunca lo lograré porque lo haré de una forma diferente. O será simplemente que yo entiendo cómo son las cosas, pero no las hago por la pereza. ¿Qué debo hacer para que los resultados en 2023 sean mejor que en el 2022? Yo no sé si puedas entender hasta el momento. La idea del texto es que debemos de aprender a evaluar nuestras vidas. Debemos de reflexionar en cómo están nuestras vidas. Y debemos de tomar decisiones para cambiar nuestras vidas. Y si tú quieres que el 2023 sea mejor que el 2022, no puedes hacer lo mismo que hiciste en el 2022. Y no podemos echarle la culpa a la pandemia, ni al COVID, ni a las vacunas, porque ese es el problema de ahora. Todo es eso. Pero la pregunta es, ¿tú has hecho algo diferente para cambiar? ¿Tu vida ha sido diferente? ¿Qué cosas debo evitar en mi vida para obtener una vida integral creciente? ¿Habrá algo que evitar? Por ejemplo, la pereza, por ejemplo, el desentendimiento, por ejemplo, algunos hábitos inadecuados. ¿Qué cosas debemos de evitar? Esa mala actitud de la que hablábamos hace 8 días. Tarde o temprano tú y yo tenemos que preguntarnos cómo obtener una prosperidad integral, porque la Biblia sí habla de prosperidad, pero habla de prosperidad integral. Tal vez en otro estudio vamos a hablar de esa prosperidad integral, donde ahí en tercera de Juan 2 nos habla de la prosperidad integral. Este texto nos habla de que miré, es decir, evalué, lo puse en mi corazón, reflexioné, pero por último terminé diciendo, lo vi y tomé consejo. Es decir, todo eso que él vio y miró, que puso en su corazón, le permitió tomar un consejo. Ahora, la pregunta es cómo actúa uno, como sabio, como inteligente, como necio. Recuerden, sabio es el que aprende la experiencia de los otros. Inteligente aprende sus experiencias y necio no aprende absolutamente nada. Me da la impresión de que este hombre aprendió como sabio. ¿Por qué? Porque él miró al perezoso, miró el falta de entendimiento, miró sus terrenos y vio cómo todo esto se había bajado. Él fue sabio. Yo quiero que tú seas sabio y que no caigas, sino que aprendas de otras personas que han caído para que tú no caigas. Y eso es lo importante, compartir con otras personas, de hablar en grupos y de poder mirar las experiencias de las demás personas. Necesitamos escuchar a los demás. Porque cuando escuchamos a los demás nos damos cuenta de las luchas de los demás y podemos decir, gracias Dios mío, porque yo no he caído en esto. O simplemente tener entendimiento que tenemos que cambiar algunas cosas para no caer como ellos cayeron. Tarde o temprano tenemos que tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Pero ¿en qué están basadas nuestras decisiones? ¿En qué están basadas nuestras decisiones? ¿Si están basadas en una buena evaluación? ¿En una buena reflexión? ¿O simplemente están tomadas porque hay que hacer algo rápido? Encontré este acetato, que yo sé que no es de Albert Einstein, pero dice, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Si en 2014 hiciste lo mismo que el 2015, que el 2016, que el 2017, que el 2018, que el 2022, yo pienso que ya este es un año para cambiar las cosas, para orar más al Señor, para meditar más en las cosas del Señor, para actuar más de acuerdo a la voluntad del Señor. Y si encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas y tenemos una actitud diferente, vamos a crecer más, ¿verdad? La gran tragedia de la vida no es la muerte, es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. Abraham Lincoln decía que la mayoría de hombres mueren a los 40 años y hay que esperar unos 40 para enterrarlos. Y con eso lo que quería decir es que a veces los seres humanos llegamos hasta esta época donde creemos que lo logramos todo. Y entonces decimos que ya con los años, no, hermanos. Yo conozco personas de 96 años que se han graduado de abogados o de ingenieros. Porque es que la vida es acá el momento en que dejamos de respirar, no antes. Y hasta ese momento tú y yo podemos crecer. Claro, habrá algunas partes de nuestro cuerpo que empiezan a deteriorarse. Pero mientras tengamos las capacidades, tenemos que salir adelante. Aprendamos a evaluar las cosas, a reflexionar y a tomar decisiones sabias, ¿verdad? Hay muchos caminos en la vida. Hay muchas cosas por donde coger, hay muchas alternativas. ¿Cómo obtener un consejo adecuado? Y más en estos tiempos donde la gente busca hacer horóscopo y como hablábamos el domingo pasado, las profecías de Nostradamus o tantas y tantas cosas. Pero si tenemos falta de entendimiento, lo que hay que buscar es entendimiento. El Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y me parece interesante porque es que lo que tenemos que buscar es ser sabios para enfrentar el 2023.
Claro, acá hay 3 acciones sabias, pero esas 3 acciones sabias no dependen de mi capacidad, porque yo no soy sabio. Porque es que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tú estás dispuesto a respetar a Dios, a buscar de Dios, a amar a Dios, a tener esa plena intimidad con Dios, es lo que te da buen entendimiento. Mire, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El buen entendimiento implica en que yo razono, entiendo cuál es la voluntad de Dios, entiendo que es buena, agradable y perfecta, y deseo caminar por esa voluntad de Dios. Y entonces empiezo a caminar por sus mandamientos. Y entonces dice, su lo permanece para siempre. Queridos hermanos, 3 acciones sabias para enfrentar el 2023. Pero entendiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No podemos enfrentar el 2023 sin la ayuda de Dios, sin la búsqueda de Dios, sin entrar en intimidad con Dios, ¿verdad? Es como esa palabra de Dios entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Y allí esa palabra batallándonos. Jesús lo dijo, ¿no? Purifícalos en tu palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos cambia, la que nos transforma. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Por eso están esos consejos prácticos para enfrentar el 2023. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Queridos hermanos, el reto en este 2023 es que sentamos el temor de Dios, que busquemos de Dios, que empecemos a valorar nuestras vidas, a reflexionar en nuestras vidas y a tomar decisiones sabias basadas en la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu gracia, porque es por gracia que no solo que somos salvos, sino que tú nos das tantas cosas, la protección, la provisión, el cuidado. Pero también, Señor, especialmente porque el entendimiento proviene de ti, la sabiduría proviene de ti, Señor. No es algo humano, es algo divino. Pero gracias porque en nuestra intimidad contigo, tú nos das de esa sabiduría y de ese entendimiento. Por eso, Padre, al querer continuar con este año 2023, oramos para que nos permitas administrarlo fielmente y que nos enseñes a evaluar las cosas, no a buscar culpables, sino en medio de esa evaluación a reflexionar cuál es nuestra parte. Poder entender lo que tú tienes para nosotros en medio de eso que vemos, pero también actuar, dejar la pereza y actuar. Y Señor, que las decisiones que tomemos sean basadas en la evaluación que hacemos, no importa que sea evaluación a otros, no en la crítica, en reflexionar esas cosas que suceden a nuestro alrededor o en nuestros mismos días y tomar decisiones sabias para enfrentar este año. En Cristo Jesús. Amén. Y de esta manera llegamos al final de esta transmisión, dándole gracias a Dios porque nos permite ese privilegio de llegar hasta cada uno de ustedes. Deseamos que el Señor les bendiga, deseamos que hagamos propósitos, que usted haga propósitos para este 2023, propósitos en el Señor, que usted tenga su mirada puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses, donde está Cristo sentado. Oramos por usted, oramos por su vida, que el Señor le bendiga, que tenga un resto de domingo muy feliz. Chao, chao, bendiciones.